Ahora sí, Rommel, envíame abajo. Se cayó. Ok. Un fallo del internet. Seguimos, disculpa. Sí. La señal se cayó. Y eso que estoy en un buen lugar, estoy en una buena zona, cerca de la No te oficina, imagínate. preocupes. No te Dios, preocupes. disculpa, Aquí sí, te pasa todo el pido tiempo lo disculpas. mismo. Sí. Aquí estamos nuevamente. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, te decía Bueno, entonces que Guaidó y su cúpula. sí, te decía el tema de que entonces este 30 de abril, ¿verdad? Lo que se monta al final es una obra de teatro en la que las redes sociales empiezan a mostrar cuatro militares con unas balas en unas cestas y unas armas largas, Leopoldo caminando por un sitio rodeado de cinco o seis militares. De fondo se ve algo que es la base del aeropuerto de La Carlota, ¿verdad? Y entonces la gente piensa en un momento que estas fuerzas militares tomaron La Carlota, que es un aeropuerto importante, cívico-militar, que queda en el centro de la ciudad, pero realmente no es un aeropuerto neurálgico a nivel de estrategia militar. O sea, te lo digo, mi papá, que en paz descanse, fue jefe de seguridad de Palo Negro, que es el aeropuerto militar, la base aérea más importante de Venezuela. Entonces, yo conozco muy bien La Carlota, y bueno, pero con todo eso la gente dice, bueno, están dentro de una instalación militar, están tomando, ¿no? Las instalaciones militares, está pasando algo, Leopoldo López está afuera. Y la gente sale pensando que lo que se está generando ahí realmente es un movimiento fuerte, ¿no? Y se ve la presencia de algunos militares. Pero a medida que va transcurriendo el día, cuando salimos a la calle los periodistas empezamos a ver, bueno, mira, no. O sea, son 5 guardias nacionales de bajo rango que se mueven en una caravana con Leopoldo López y Juan Guaidó de un lado a otro del centro de lo que es Altamira, ¿no? Que es una urbanización del este de Caracas. Y bueno, posteriormente eso termina en que Leopoldo va a tener a una embajada y una vez más la gente es víctima pues, de un show, de una puesta en escena en la que las personas consideraban que se estaba generando algún tipo de movimiento para desplazar a lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, y en realidad lo que había ocurrido era una fuga que se ocultó a plena vista, ¿no? O sea, el señor López pues, se escapó de donde estaba preso en su casa, se fue con los mismos militares que lo custodiaban y ya, eso era todo. Así de sencillo. O sea, nada, no había ninguna operación Libertad, nada, porque ¿qué sucede? Bueno, esta supuesta operación Libertad dependía de que los líderes más fuertes del chavismo se traicionaran a Nicolás Maduro. ¿Y por qué lo iban a traicionar si no tienen nada que temer? ¿Por qué? O sea, tienen dinero, tienen poder, tienen todo. ¿Lo van a traicionar a cuenta de qué? De Leopoldo López, pero ¿y por qué? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Imagínate. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, te veo congelado ahorita, pero te escucho, que es lo importante por lo menos. Eso es lo que estoy notando, Sí, pero me escuchas. sí, perfectamente. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, Colombia. Se han dado, mira, tales casos, muchas, lo que me mencionabas tú al principio, la gente repite y repite lo que lee en las redes sociales. Sí, Por ejemplo, bueno, en mi opinión, claro, luego me dices tú, pero en mi opinión, yo he venido observando desde ya prácticamente 10, 12 días que en la situación de Colombia, en las redes sociales, que Maduro, que su gente, su cúpula, tiene que ver con todo lo que está pasando en Colombia. O sea, tu visión, dame mira, tu análisis respecto a eso en Colombia. te cuento lo que sucede. Aquí hay varios venezolanos, Sí, venezolanos y colombianos acá. qué bueno. La realidad de Colombia, Colombia es un país muy complejo que ha tenido que lamentablemente atravesar muchísimas situaciones políticas muy complicadas. Ha sido azotada por esto que yo no entiendo por qué llaman guerrilla cuando realmente son grupos terroristas, ¿verdad? Bueno, que han asesinado a cualquier cantidad de personas inocentes, ¿no? Eso hace que el panorama colombiano sea realmente muy complejo y por eso la gente se confunde con tanta facilidad entre lo que sucede y lo que no. Ese panorama tan complejo
sumado a una serie de gobiernos débiles, y unos peores que otros, ¿verdad? Sí. Han generado, ¿Me ves ahora sí? ahora sí ¿Ahora sí me ves? sí, Ok. Por eso te había apagado la camarita, ahora sí. ok. Han generado entonces, Imara, el caldo de cultivo perfecto para lo que es una operación de avanzada del Ujú, castrocomunismo por todo el continente. Esa operación, Aymara, que ellos llaman la brisa bolivariana, ¿verdad? ujú, No es un ujú. secreto, eso no hay que trabajar en la CIA para verlo. O sea, si tú googleas brisa Desde el bolivariana, Foro Sao Paulo. sí, pero es que si tú googleas brisa bolivariana vas a ver a los principales voceros de estos gobiernos hablando de qué es y qué significa y cómo lo van a llevar a cabo. Ellos ocultan lo que hacen. Entonces, ¿qué sucede? Te voy a decir qué pasa y por qué yo comparo la situación de Colombia con la de Venezuela. Pero es que no es la situación de Colombia con la de Venezuela, con las protestas que han habido acá en los últimos 20 años. Incluso yo me atrevo a decirte, Rommel, que es muy diferente. Tanto la política, si lo ponemos tanto como externa e interna, Claro, la política de Colombia y Venezuela es totalmente diferente. Yo claro. conversaba con un colombiano la semana pasada, que él vive en Bogotá, Colombia, y Uh yo le pregunté y le dije, solo tú me lo puedes decir, tú estás allá, explícame qué es lo que realmente sucede. Bueno, -huh, y tú sabes, lo que la diferencia entre Venezuela y Colombia es tanto como la política y la economía, uh -huh, totalmente diferente. claro, Si lo ponen en un punto externo claro. y interno, Ahora, claro, según mi es que visión. tienes toda la razón. El problema es que la situación de Colombia no se parece a la de la Venezuela de hoy, se parece a la Venezuela de Carlos Andrés Pérez. Exacto. El problema es, Sí. ¿verdad?, que lo que está ocurriendo en Colombia ahorita es una copia al calco de lo que ocurrió en Venezuela cuando Carlos Andrés Pérez, como uno de sus ministros, trató de implementar un paquete de medidas económicas para un país que venía muy lastimado económicamente y destruido por la corrupción interna. De 40 años de socialismo mal administrado. Entonces, esos 40 años de socialismo mal administrado estallan, ¿verdad?, en un país en el que la gente, bueno, sentía que no se estaban atendiendo sus necesidades y un país arropado por la ignorancia política y entonces, bueno, fue caldo de cultivo, ¿verdad?, para que la izquierda avanzara con un movimiento. ¿Qué es lo que sucede con estos movimientos? El movimiento es orquestado estratégicamente, ¿verdad?, desde lo que es el Foro de Sao Paulo, el castrocomunismo, y la gente de manera legítima se pliega porque no lo sabe. O sea, yo no quiero decir que todo el que está protestando en Colombia ahorita es comunista. Es que no es eso. Es el cerebro de la operación. O sea, hay gente protestando de manera pacífica, exigiendo cambios. O sea, el gobierno de Claro, Duque, el gobierno de este señor, pero, bueno, es un gobierno débil. pero, pero podemos estar de acuerdo que están involucrados. Eso sí, en eso No, estoy de acuerdo. pero es Claro que que están están involucrados en las totalmente protestas. involucrados. Es que no están involucrados, es que lideran la protesta. O sea, los que están involucrados son los ciudadanos, en realidad, y no lo saben. Pero estas protestas son lideradas por estos movimientos, porque aquí ocurrió en Venezuela. Aymara, La FARC, la guerrilla. claro, no solo la FARC y la guerrilla, componentes de inteligencia y contrainteligencia de todo lo que es el castrochavismo en América Latina. Ahí, mira, hay un periodista de un periódico llamado The American que posteó hace horas fotografías de gente en las protestas con franelas del Che Guevara, ¿no?, y banderas del mismo Gustavo Petro. Entonces, oye, no me digan que esto no tiene un matiz ideológico. Además que una cosa, Aymara, aquí hay que poner en contexto el conflicto. O sea, una cosa es la protesta pacífica, te lo digo yo, como venezolano. Al vandalismo. Y otra cosa es el vandalismo. Yo he conversado con periodistas en grupos en los que estoy que me han dicho cosas tan graves como que los saqueos se justifican porque están saqueando a los ricos de Colombia. Que qué pensamiento tan aberrante decir que un saqueo se justifica porque están saqueando a los más ricos de Colombia que tienen oprimido al pueblo. ¿De dónde viene ese discurso? Ese es el discurso del populismo de izquierda que se alimenta del resentimiento de la gente. O sea, es que no hay que ser un genio para verlo.
Y tú ves la gente usando frases como estallido social. Sí es verdad que hay descontento, pero te puedo decir algo, el estallido social es un mito, porque yo vivo en un país donde la pobreza está en cada rincón y no estalla nada. ¿Y tú sabes por qué no estalla? Porque no tiene una banda orquestándola detrás, como la tienen los países que están en democracia, bueno, donde entonces estos grupos penetran, hacen lo que les da la gana, ponen en jaque a gobiernos débiles como el de Duque. Entonces el tipo no encuentra qué hacer entre la poca popularidad que tiene, lo mal que ha manejado las relaciones con Venezuela, la manera blandengue en la que ha atacado todo esto. Entonces el tipo está en jaque, la mala preparación que tienen las fuerzas de Estado para manejar el orden público, los saqueos rebasan a las instituciones de orden público. Además que te digo una cosa, yo le he pedido a varios periodistas colombianos que me envíen por favor evidencias de cuerpos policiales disparando armas de fuego. Porque yo sé que están los heridos y están los muertos, pero que alguien caiga muerto, pero que tú caigas muerto herido de bala no significa que te dispara un policía. Y yo tengo experiencia en infiltraciones de manifestaciones pacíficas, ¿verdad? En la que de repente todos están muy tranquilos y llegan 2 o 3 personas vestidos de civiles, sacan armas y empiezan a disparar a lo loco. Y luego los medios oficialistas, ¿sabes? Dicen que las personas les disparamos a los policías. Eso es muy fácil, manipular una noticia de esta en medio de una confusión. Y tomar una foto, un cadáver y decir la policía nos está masacrando. Pero ¿dónde están las pruebas de eso? Y si está la policía, ¿verdad?, involucrada, bueno, perfecto, que el presidente Duque los impute. Pero no vamos a matar a los policías, ¿no? Porque entonces vamos a retroceder a la barbarie. Esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué quiere? ¿Qué persigue el movimiento en Colombia? ¿Ah? Echan para atrás la reforma tributaria y siguen los saqueos y los desastres. ¿Qué tiene que pasar? Exacto. Aunque yo te digo, como te digo, mi visión, debe estar totalmente loco una persona proponer esa reforma tributaria ante el problema global mundialmente que hay. Por supuesto. Reforma tributaria, porque golpea más a la clase obrera, claro, a la clase mediana, es la más afectada. Pero es que ahí ¿A qué se ocurre proponer bueno, a un señor que está ahí reforma tributaria? Basándose, tiene que estar mal de la cabeza. Total, pero es que mira, es que es lo que hablábamos al principio del programa. El problema es que colocamos en los puestos de poder a personas que no tienen la capacidad para dirigir la responsabilidad que le estamos colocando. Exacto. O sea, Iván Duque es imposible que demuestre más lo incapacitado que está para liderar Colombia en este momento. Y muchos colombianos me lo han dicho. Colombianos me lo han dicho. Es que aquí no se trata de defender al presidente Duque, bueno, el presidente Duque, si quisiera trabajar más para la izquierda, con su mala gestión, lo único que tendría que hacer es ya ponerse una franela de Che Guevara, porque no le puede servir más en bandeja de plata esto a la izquierda. Ahora, y sobre ¿cuál es todo la alternativa a Duque? Gustavo Petro. ¡Wow! No lo creo. Y sobre todo estuve observando una de ellas, de las demandas que exigen los colombianos, especialmente en la salud, quitándole los beneficios de salario mínimo, las ventajas al momento de recibir medicinas, medicamentos. Yo me quedé con esto. ¿Cómo es posible? Es que hay un gran problema, Aymara, y mira, por eso es que yo a veces digo, bueno, como tú lo dices, la falta de capacidad para gobernar un país. Totalmente. Mira, que yo sostengo la tesis y de hecho, mira, el artículo que publicó esta mañana yo en The Freedom Post, ¿verdad? Habla de cómo la derecha en América Latina es simplemente una mediocre transición entre un desastre comunista y otro. Porque el problema de los gobiernos de derecha en América Latina es que critican a los desastrosos gobiernos de izquierda, que son desastrosos, pero cuando toman el poder ellos son igual de malos. Claro. Entonces, oye, tanto como ambos lados, tanto como la derecha y la izquierda tienen sus errores, pero eso sí, la izquierda mucho peor. Mucho peor. Es que ese es el problema, no sé si esa es la gravedad. ¿Te acuerdas, colega? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque el problema es, ¿verdad?, que cuando la izquierda es mala, se paga con vidas. ¿Ok? Ese es el gran problema. Y la izquierda no suelta el poder.
Ahora, aquí hay varios problemas que hay que atacar. Está el problema de la ideología política, que se ataca de una manera, y está el problema de la gestión de gobierno, que se ataca de otra. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que dejar de pensar que por el hecho de que un gobernante es de derecha, eso lo va a hacer bueno. O sea, tú eres bueno porque eres bueno en lo que haces, no porque seas de derecha. Entonces asumes el poder con la bandera de la derecha, pero es que no queremos que te equivoques gobernando como gobernante de derecha. O sea, no vengas a tratar de tapar con populismo barato todos los problemas que estás recibiendo de un gobierno comunista, porque entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Simplemente el país transita de un comunismo a otro. Es así de sencillo. Mira, si hoy fueran las elecciones de Colombia, ¿quién gana la presidencia de la República? Gustavo Petro. Y a él le conviene, sin duda alguna. Pero por supuesto. A él le conviene. Y entonces, siendo de la izquierda. Imagínate tú una Colombia gobernada por Gustavo Petro, ¿verdad? Como solución a todos estos problemas que ellos están exigiendo con pleno derecho, ¿no? Los que manifiestan, digamos, de manera pacífica. No hay un país del mundo, mejor dicho, no hay un país en América Latina que haya logrado con comunismo eliminar la pobreza. Nadie, en el mundo tampoco. Es que no. Los que gestionan peor la pobreza en el mundo son los comunistas. Eso es evidente, es un hecho. Lo que pasa es que son muy buenos haciendo propaganda. Entonces, si nosotros, los que nos oponemos al comunismo, si tomamos el poder y vamos a gobernar igual de mal, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ahí está Duque, un presidente de centro, ¿verdad? Algunos dirán que es de centro derecha, otros dirán que es de centro izquierda, pero un presidente de centro, no, llevando el país al caos. Ahí vimos a Piñera, un presidente de centro, permitiendo que le destruyeran prácticamente Chile. Vemos a Bolsonaro. Que todo comenzó con el alza hacia el metro. Claro, ahí comenzó todo. Y hubo de vandalismo, cosa que yo no apoyo. Yo digo como periodista, como persona, cosa que yo no apoyo, el vandalismo. Un vandalismo increíble en Chile. Es que ahí es donde tú ves, cómo tenían los metros. Claro. Eso es que el odio que tú ves en una manifestación llena de vandalismo que está destruyendo una ciudad no tiene nada que ver con un ciudadano que quiere un cambio en su vida. La gente que quiere un cambio no quiere destruir su nación. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque las protestas que hacíamos acá en Venezuela contra el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro, nosotros no quemábamos tiendas, no quemábamos edificios, no acabábamos con las calles, porque nosotros queremos recuperar nuestro país, no destruirlo. Claro. Entonces, eso es una cosa totalmente absurda. Ahora, ¿dónde sí hubo aquí destrozos? Bueno, en los hechos que ocurrieron durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? En esos saqueos que hubo. ¿Había gente, digamos, del pueblo saqueando? Claro que los había hambre. La pobreza existe siempre. Ahora, si un gobierno de derecha, Aymara, llega al poder y no construye riqueza, y no gestiona, ¿verdad?, las oportunidades de empleo, la ley, las normas, no ataca la pobreza, pero no es el discurso del populismo, ¿verdad? Porque en la derecha no se puede olvidar la gente, los políticos, que los pobres existen. Los pobres no desaparecen porque gane un presidente de derecha. Eso no es una fórmula mágica. Entonces, si nosotros no gestionamos la pobreza correctamente, ¿por quién van a votar los pobres cuando están mal en un gobierno de derecha, por uno de izquierda? Esto es un tema de capacidad, esto es un tema de gestión de gobierno y es un tema de escoger a los líderes. Es una cosa que yo trato de inculcarle mucho a la gente. Cuando tú ves un político que se para a repetirte listas de problemas, eso no tiene ningún sentido. Tú sabes cuáles son los problemas de tu país. Tú no necesitas a alguien que te los repita y los grite en una tarima. Tú necesitas a alguien que te ofrezca soluciones para esos problemas. Esa es la lectura que hay que darle. Aquí hay mucha pobreza. Pero ese es el problema. ¿Cuál es la solución? O sea, ¿cómo vas tú a mitigar la pobreza? ¿Les voy a regalar? No existe nada regalado. Porque todo lo que tú no pagas al momento de recibirlo, lo pagas con impuestos o lo pagas con más miseria.
Entonces nadie regala nada. La pobreza no se soluciona con regalos. La pobreza se soluciona generando fuentes de empleo y con educación. Y no se soluciona de un día para otro. Es un proceso que puede tomar años y décadas de trabajo constante y continuo. La pobreza se soluciona atacando la delincuencia. Se soluciona atacando la corrupción, no regalando cajas de comida. Revisa los países donde regalan cajas de comida para ver si no hay pobres. Hay cada vez más pobres. ¿Has pensado en algún momento salir de tu país? Ya, pero claro, es que el que te diga que no, yo creo que es porque vive en una burbuja, ¿no? Lleno de lujos y de privilegios, porque es que hasta para incluso, Aymara, tristemente, para poder incluso uno elevar a un nivel más fuerte la lucha por el cambio en el país es necesario salir, porque acá llega un momento en que tú estás limitado. Hay muchas cosas que yo quisiera decirte, por lo menos en este programa, pero no te las puedo decir, porque probablemente si te las digo el programa termina y en la próxima entrevista que le haga sea, no sé, a mi esposa, porque yo esté preso. Entonces, llega un punto, ¿verdad?, en el que, o sea, el techo es bajo de lo que tú puedes hacer estando en Venezuela, incluso como periodista, ¿no? Y más como periodista político. Entonces es triste. Totalmente. Sí. Tú y yo nos entendemos. Sí, Tú como total. venezolano y yo como nicaragüense. Y los cubanos. Totalmente. Totalmente. Yo conozco colegas periodistas que, mira, están exiliados en Costa Rica, en Sí. Estados Unidos, en España, por el mismo problema del fanatismo. Claro. Y también te voy a decir otra cosa, el trabajo de los medios de comunicación. ¿Qué tanto ha impactado en todo esto? Especialmente, te voy a poner un ejemplo, Colombia. Caracol, RCTN, han manipulado la información. No han informado a cómo es. Es terrible. La manipulan a su favor, a su conveniencia, tanto para ellos, para los gobernantes actuales. Sí. Los medios de comunicación de verdad que tienen una gran deuda en la historia una falta de ética, falta de credibilidad que hay, está ocurriendo en los medios de comunicación, totalmente apañados por la corrupción. O sea, es increíble. Sí, es que se ha vendido, se ha prostituido la ética del periodismo. Y uno entiende que obviamente un medio de comunicación necesita ingresos para existir, que es importante, o sea, el dinero es importante. Aquí no podemos venir a caer a mentiras románticas de que la gente va a vivir solo de la verdad y del periodismo, pero eso no quiere decir que tú vas a vender tus principios, ¿no? Y vas entonces a desinformar o a manipular la verdad para, qué sé yo, proteger las ineptitudes del presidente Duque, por ejemplo. Los intereses de los políticos. O vas a proteger los intereses de Gustavo Petro y entonces no vas a sacar a los que están acabando y vandalizando a la nación. Entonces, oye, qué triste trabajo. Yo he visto el trabajo de la gente de Caracol, por ejemplo, y es un trabajo que da muchísima vergüenza, porque los medios de comunicación son los principales llamados a proteger a la gente, y la forma de proteger a la gente es con la verdad, porque si no la gente queda indefensa, secuestrada dentro de una nación, entre el totalitarismo, el AMPA y la desinformación. Entonces, ¿quién? ¿Con quién cuenta una persona? Entonces, bueno, ¿hay medios alternativos? Bueno, sí los hay. Okay, yo llevo uno en YouTube y trabajo para otro también en un periódico digital, pero no tiene, obviamente, en estos momentos el alcance de los medios alternativos que los medios tradicionales. Es una batalla muy dura. Pero de verdad que yo creo que los periodistas que trabajan en los medios de comunicación tradicionales tienen que empezar a revisarse, porque probablemente ahorita tengan, qué sé yo, mucho reconocimiento, pero la historia no perdona estas cosas, ¿no? La historia no olvida. Que se ha perdido piensas que se ha perdido la esencia, la conciencia en cada periodista, en cada medio de comunicación. Sí, se ha desvirtuado el tema del periodismo, porque tú sabes cuál es el gran problema, que los periodistas no quieren afrontar que están opinando. Entonces, se ha desvirtuado la manera de dar noticias. Una cosa es reportar
un acontecimiento y otra cosa es hacer un análisis de opinión sobre un acontecimiento, que es lo que yo hago, por ejemplo. O sea, yo no puedo decir que mis análisis no son la verdad absoluta y no son objetivos, son análisis. O sea, al tú analizarlo, obviamente pasa por mi subjetividad. Es mi visión de una realidad, no es la verdad absoluta. Ahora, si yo reportara, si yo estuviera cubriendo, por ejemplo, una manifestación, yo la tengo que cubrir de manera lo más objetiva posible. No puedo teñirlo de un matiz político. No puedo esconder una parte de la noticia para que mi jefe editorial entonces me permita publicar. Bueno, entonces renuncia. Entonces busca otro medio. Porque lo que estás haciendo, te estás convirtiendo en un mercenario de la información, que por una cantidad de dinero es capaz de decir lo que sea. Entonces, no podemos seguir destruyendo la noticia, ¿verdad? Ensuciándola como opinión y pretender que nadie nos diga nada. O sea, hay una diferencia. Si tú quieres hacer opinión, es válido. Es opinión para lo que tú quieras. Pero di que es tu opinión. Haz un programa de opinión. Pero no te disfraces detrás de una noticia. No manipules una noticia como una opinión política. Porque está acá. Por eso es que el periodismo no está funcionando en ninguna parte. No está funcionando en ninguna parte. La gente no cree ya lo que ven los medios. Se genera una ola de desinformación y entonces la gente termina, bueno, que no sabe qué creer, no sabe a quién buscar. Al final todo se vuelve un pasticho y en ese pasticho siempre el que tiene las peores intenciones es el que termina ganando. Siempre. Exacto, exacto. Por el momento aún no has salido de tu país, Venezuela. No has salido aún tú todavía. No, yo estoy acá en Caracas, como te dije. Pero te encantaría. Mira, sí, y es posible que lo haga, ¿no? Probablemente antes de que termine el año, porque los compromisos que tengo, como te dije, cada vez se me hace más difícil llevarlos a cabo acá. Tanto los compromisos que tengo a nivel periodístico como los compromisos que tengo a nivel de las consultorías que hago yo como consultor de comunicaciones estratégicas, que también es algo en lo que yo avanzo, ¿no? Cada vez es más difícil hacer eso acá en Venezuela. Las barreras aquí creo que cada vez es más difícil. Estamos hablando de un país donde el sueldo mínimo son $3. Ajá. Entonces, es imposible. Imagínate. Es imposible, Aymara, salir a la calle a trabajar en Venezuela. Rommel, el salario en Venezuela es el mínimo de una caja de huevos. ¿Es esto cierto? Sí, bueno. ¿O lo han... Bueno, no, y hay gente que no gana ni para eso. Hay gente que no gana ni para eso. Porque además que aquí los precios cambian por día. Entonces, mientras por un lado el Estado está anunciando un aumento de precio, de aquí a que lo anuncia ya los precios se han disparado 2 y 3 veces. Entonces, es una medida populista. Todo el mundo, cualquiera que entienda un poquito de economía, sabe que ningún país sale adelante subiéndole el sueldo a la gente en masa. Eso no existe. Eso no existe. Eso es retrógrado, es absurdo. Una cosa sin sentido. Claro. A lo que están acá uniéndose en esta entrevista con el colega Rommel, periodista desde Venezuela, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que le quieran hacer a él, bienvenido. Pueden participar sin ningún problema. Alguna pregunta, alguna inquietud, curiosidad que le quieran hacer a él, no hay ningún problema. Háganlo sin miedo. Háganlo sin miedo. Háganlo sin miedo. Háganlo sin miedo. Es increíble. Bueno, no nos podemos olvidar también de Perú, Ecuador, Argentina. Hay un cambio en Perú en la tendencia ahorita, en las encuestas. Empezó a ganar terreno, ¿cómo se llama? Keiko Fujimori. Es que lo que pasa es que nosotros tenemos que entender... La hija Fujimori, imagínate. Claro. Estoy enojado. Bueno, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Quiere aportar algo? ¿De qué país eres, mi corazón? Dime tu nombre personal y de origen de país. Y la pregunta que le quieres hacer a Rommel, no hay problema. ¿Quiere aportar algo? Dice. ¿Participar en el video o hacer una pregunta? Veremos acá, ok. Sí. Veremos. Entonces, mira, al final hay algo que dice la editora en jefe de Freedom Post, que es para donde yo escribo. Y ella dice que Latinoamérica es básicamente un edificio en llamas, ¿verdad? Y esto lo publicaba en el 2019. Decía, Latinoamérica es un edificio en llamas. Hola, hola.
bienvenido. Si quieres Hola. hacer ¿tienes alguna inquietud de preguntarle a Rommel? Bienvenido. Más que inquietud, me llamo Chris y soy de Chile. Ah, Hola, ¿cómo bienvenido, estás? bienvenido. Mucho Bien, gusto. muchas gracias. Más que hacer una pregunta, quería hacer como dar como una opinión y aporte a la vez. Porque es cierto que en la mayoría de Sudamérica los sueldos son bajos o no corresponden a lo que realmente gana, por ejemplo, un político y todo eso. Pero más que nada mi mensaje va por otro sentido. Mi mensaje es para los seres humanos en el sentido de que nosotros tenemos la capacidad de nosotros ser autosuficientes en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, obviamente para mí a nivel sociedad los sueldos mínimos deberían ser cuando el ser humano está en su parte de juventud, adolescencia, para cuando está aprendiendo los sueldos solamente. Pero ya una vez, por ejemplo, uno siendo adulto, uno tiene la capacidad de capacitarse y autoeducarse y tener esa oportunidad bonita de uno tener y uno decidir cuánto va a ser el sueldo de uno, no que un gobierno lo elija. Porque a nivel, y muy respetuosamente lo digo, es como muy paupérrimo que uno esté esperando que el gobierno le vaya a dar algo bueno porque nunca piensen en uno. Por ejemplo, a nivel personal me gusta alimentar a las personas, que ellos sean independientes. Totalmente. Por ejemplo, yo llevo 8 años, 9 años trabajando independiente y no impongo nada. Imagínense, yo hago trabajo de 1 millón de pesos y tengo que darle el 19%, 190.000 pesos a lacras que no hacen nada, que están sentados ahí comiéndose el sudor de la frente de la gente. Yo no voy a aguantar eso. Yo llevo 8 años trabajando independiente por lo mismo. Entonces mi mensaje para las personas, ya sea de Chile, Sudamérica, de donde sea, es que no impongan, que tengan sus trabajos independientes. Es la única forma que no seguir solventándole los bolsillos a estas lacras, porque si digamos cierto, mira, si el sistema fuera real, si apoyara realmente, si se aprovecharan los recursos humanos, por supuesto, doy hasta un 23% de mi dinero, no me interesaría. Pero como tenemos puros ladrones, ¿usted cree que yo voy a andar dando un 19% de mi plata? No lo acepto en lo absoluto. Por eso que estoy enojado. Mira, Porque yo ellos, estoy muy de acuerdo con lo que estás es que te diciendo. digo algo, te digo algo que es que algo que los tienen como enmarcado en nuestra mente, que trabaja harto, porque si imponía harto, cuando seas viejito vaya a ganar más. Es una estupidez, pues ya haciendo los 40 años, 50 años y la gente todavía no aprende, pues. ¿Me entiendes, no? Entonces la liberación va por uno mismo, más que el sistema, que aquí, que allá, que el 10%, que aquí. Mentira. Si, por ejemplo, yo a nivel como persona, yo ayudo dentro de mi sociedad, en mi barrio, en mi pueblo, hacemos festivales culturales. A nivel personal, en mi trabajo les doy trabajo a 2 amigos más, a un amigo más, a eso cuando tengo la oportunidad. Pero eso es hoy en día lo que necesitamos, porque ya la realidad de lo que hay son puras lacras y ladrones y no hago. Ellos viven de los impuestos. Si se acaban los impuestos, se acaba la carrera del político. Así de simple la cosa. Más que nada quería hacer ese aporte. Mira, está muy bien. ¿Sabes que estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo? Muchas gracias por tu participación. Sí. Un fuerte abrazo hasta la República de Chile. Ese tema de la Gracias. independencia, Muchas gracias. Que estén bien. de la independencia económica de cada ser humano es algo que a mí me parece fabuloso y con lo que estoy plenamente de acuerdo. Además que lo fomento, ¿no? Y lo practico también. El tema es que nosotros no podemos escapar, nosotros no podemos echar adelante el país desde individualidades. O sea, si bien es cierto que las personas no podemos relegar nuestro futuro a lo que otro decide que vamos a ganar, no es menos cierto que todos estamos dentro de un sistema. No somos burbujas independientes. Entonces nosotros necesitamos de un sistema que funcione económicamente y que genere garantías incluso para que tú como empresario independiente o como persona independiente puedas hacer ese dinero que estás haciendo. Entonces, obviamente, no voy a comparar Chile con Venezuela, ¿no? La diferencia entre Chile y Venezuela es abismal. Pero acá en Venezuela, generar un emprendimiento o trabajar por cuenta propia es algo que, mira, no se compara con hacerlo en ningún otro país. Tú sales en Chile a hacer mercado hoy y lo que compras hoy cuesta lo mismo mañana, cuesta lo mismo pasado.
e inténtalo en Venezuela. Entonces, sí estoy de acuerdo con que las personas tenemos que, obviamente, construir nuestra calidad de vida, generar nuestros ingresos, no depender de un sueldo mínimo, pero las realidades no las podemos olvidar. O sea, hay una masa crítica de personas en cada país de América Latina que depende de un ingreso mínimo como personal obrero, por ejemplo. No se van a volver emprendedores de la noche a la mañana y no se pueden morir de hambre por no ser emprendedores. Entonces, el problema con esto es que los políticos tienen que comprender que los problemas hay que atacarlos y resolverlos. Entonces, yo no creo, la segunda parte del discurso? Yo no creo en el sueldo mínimo, por ejemplo. O sea, si me lo preguntan a mí, yo no creo en el sueldo mínimo. Entonces no iba a existir un sueldo mínimo. Es absurdo decir cuánto es lo mínimo que gana alguien o cuánto es lo máximo. Pero, oye, la realidad es, en países como Venezuela, hay gente que depende de estos pagos. Entonces hay que buscar un equilibrio, hay que buscar una balanza. ¿Puedo decir la segunda parte del discurso? Sí, no, claro, adelante. ¿Qué quería decir? Disculpa que te interrumpa. Mira, recién lo que yo dije es como la respuesta en base a la realidad que se está viviendo ahora. Pero lo real y lo que debería ser es lo que dices tú. Vivimos en una sociedad y deberían existir políticas que fueran acorde a lo que estamos viviendo. Claro. Pero también hay un discurso que igual no se puede dejar de lado, que es como la autocrítica. Totalmente. A nivel ciudadanía. ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, acá en Chile, para nosotros tenemos un presidente que nadie lo quiere. Tiene un 2% de aprobación, 7% de aprobación. Pero imagínate que cuando fueron las elecciones, el 51% de las personas no fue a votar. Po. Bueno. Imagínate, el 27% votó por el presidente y el 22% votó por su contrincante. O sea, no alcanzó a ser presidente ni con un tercio. Entonces, cuando una minoría es elegida, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Totalmente. Entonces, también viene el compromiso de la gente, porque de repente nosotros queremos cosas, pero la gente también quiere, pero no va a votar. Po. Por ejemplo. La gente dice, ¿sabes qué? Oye, de nuevo se está repitiendo un plato. Oye, pero si tú no te vas a postular, pues, es empezar a repetir el plato porque tú no postuláis, pues. ¿Entendí, no? Entonces, el compromiso está de las personas, ¿cachai? De decir, ¿sabes qué? Pues nosotros, ya, si no queremos más, entonces ya, pues nosotros estudiamos Derecho, nosotros estudiamos Leyes y cortémosle la mano, pero nosotros postulando los cargos que ellos se repiten, pues. Claro. ¿Entendés, no? Totalmente. Entonces, el compromiso real también tiene que ser, porque lamentablemente, así como tú dices, somos individuos. Por supuesto, somos individuos, pero los políticos ocupan la palabra pueblo. Con eso se lavan la boca. Es que el pueblo. Pero cuando nosotros somos individuos, cuando nosotros somos individuos, los intereses son individuales. Cuando nosotros somos individuos, no tiene nada que ver. Pero sí, como sociedad, tenemos que tener ese mínimo común múltiplo de respeto que no existe. Claro. Entonces, ahí va incluido el compromiso también del ciudadano consigo mismo y con su entorno, primero con su, no sé, pues su ciudad, después con su país, su América, continente y el mundo entero y así, pues. Pero no, tenemos una deficiencia pero grandísima de no sé, es que igual se entiende su hermano, ¿sabes por qué? Porque lo han llevado a que fuera a hacer así. Claro, pero es que ese es imagínate, el truco. En la educación te enseñan a ser obrero, no te enseñan a ser un independiente. Bueno, pero ¿y quién quiere un independiente criticando todo? ¿Quién quiere un intelectual poniendo a fuego cada mala política de un gobierno? Nadie. Prefieren tener una banda de estúpidos que están esperando todo el tiempo que le regalen una bolsa de comida, ¿no? Eso es totalmente cierto. Pero ¿qué sucede? Fíjate que eso lo decíamos al comienzo del programa. El problema que tenemos nosotros en América Latina es que escogemos a los peores líderes y después queremos que lo hagan bien. Bueno, pues si escogemos a los peores, ¿cómo lo van a hacer bien? No lo van a hacer bien jamás. Lo escogemos porque gritó duro, porque dijo 4 tonterías en una tarima, porque leyó una lista de problemas, pero no porque estaba capacitado para resolver nada. Y fíjate que eso que tú dices es muy cierto. Aquí también pasaba en Venezuela antes, ¿no? Del tema del chavismo. Nadie votaba. Ese tema de a mí no me interesa la política, ¿no? ¿Y cómo no te va a interesar la política si la política es lo que va a regir el destino de tu vida? No es que seas político. Claro. Tú puedes en cada ciudadano, en cada país, en cada sociedad. Por supuesto, tú puedes no ser político, nadie te dice que te metas a la política, que seas gobernador, alcalde, pero tú tienes que entender la política de tu país, porque ¿quién va a regir el destino de tu país? Lo van a regir los políticos que tú escojas. Y si no entiendes de política, ¿cómo vas a saber a quién vas a escoger y a quién no? Eso es una trampa del populismo.
olvídate de la política, no te preocupes, el Estado lo va a resolver todo, quédate tranquilo. Es una trampa el populismo para que tú no entiendas nada, para que tú nunca opines. Mientras menos gente vota, mejor le va a los populistas. Y es así, es así. Qué bueno, gente como tú. Es chistoso cuando la gente dice, oye, pero mira, otra vez subieron los servicios básicos, que mira que el precio del transporte, que mira la salud cómo está. Oye, ¿fuiste a votar? No. Claro, porque o sea, es así. Distinto es en Venezuela. ¿Dónde ¿no? cae eso? ¿Dónde? Por supuesto, mira, distinto es un país como Venezuela, por ejemplo, donde las elecciones realmente son una farsa, ¿no? Una obra de teatro en la que nadie está eligiendo nada y por eso la gente ya hoy en día no va a votar, sino los que están inscritos en estos pequeños círculos de poder. Y por eso la gente en Venezuela no vota. Pero en países con democracia, oye, si tú no ejerces lo mínimo, ¿verdad? Porque eso es lo mínimo, que es ir a votar, bueno, pero entonces, ¿cómo puedes protestar nada? No puedes protestar nada. Porque eso es como que ¿Sabe cuál es la lectura que hago? El que se pasa un alto, ¿no? Se pasa el alto y el gobierno no sirve, pero ¿y tú por qué te estás pasando el alto? Es que el presidente es malo, es que no hay pero no te pases el alto, no seas sinvergüenza. O sea, no tiene nada que ver. Que no sé si puedes darte cuenta, la lectura de todo lo que estamos hablando netamente como una falencia gigantesca de conciencia. Totalmente, claro. Totalmente. La gente no quiere aprender a pensar. Es que igual han sido forzados, sin justificarlo, por supuesto, una gran mayoría han sido forzados por lo mismo, por el tipo de educación. Imagínate que acá en Chile, por ejemplo, querían eliminar historia y querían eliminar educación física en la secundaria. Entonces nosotros le decíamos a los gobiernos, pero ¿cómo vamos a eliminar historia? Y después, ¿cómo le vamos? Escucha. Claro, las clases de historia, Sí, no, yo te entiendo, Dios. Entonces nosotros le decíamos, pero no podíamos hacer eso porque después no le vamos a poder decir a nuestro hijo, un ladrón gobernó el país. Pues es que ese es el objetivo de eso, ¿no? O sea, claro. Cuando tú ves aquí, mira, yo te voy a decir una cosa que es terrible. Cuando tú revisas un libro de historia de primaria, de lo que llamamos aquí primaria, en Venezuela, eso es lo que es tristeza. Porque aquí, o sea, no lo dijeron, aquí lo empezaron a hacer. Lavado de cabeza. Sí, y la eliminación de la historia, justamente, para que no se vean los errores, para que la gente no entienda lo que está pasando. Eso es otro mito, ¿no? A mí no me gusta la historia. O sea, bueno, ¿te gusta la historia? Bueno, imagínate tú. O sea, igual yo estoy de acuerdo, lo que sí estoy de acuerdo es que a los niños no se les enseña historia ni religión desde chico, hasta una preadolescencia. Claro, eso sí estoy de acuerdo. Entender. Porque es como un lavado de cabeza que le hacen a los niños. Historia, religión y sobre todo política. Hay que enseñarle desde pequeño la educación política y la importancia de saber elegir, como lo dice Rommel, claro. La importancia de saber elegir a nuestros gobernantes. Y tú sabes que es triste que a ninguno de nuestros niños, voy a sacar el tema de Venezuela porque el chiste se cuenta solo, pero fuera de esto, ¿a cuáles niños en América Latina les están enseñando liderazgo, por ejemplo? ¿Qué es liderazgo? ¿Cuáles son los fundamentos del liderazgo? ¿Cuáles son los tipos de liderazgo? ¿Cómo se debe conducir? En la empresa lo enseñan. Claro, entonces, eso es terrible. Entonces nadie es líder. Nadie entiende el liderazgo. Si tú no sabes nada de liderazgo, ¿cómo puedes escoger a un líder entonces? No puedes. Ese es el truco, ¿no? Esa es Igual para qué estamos con cosas, mira, o sea, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, porque no caigo en el juego de la estupidez de dividir y vencerás, pero lo que voy es como, por ejemplo, igual hay que ser consciente de la mano negra que ha puesto, no sé, por Estados Unidos dentro de los estados de Sudamérica, porque imagínate la estupidez aquí en Chile, que tenemos Navidad y la celebran con monos de nieve estando en plena primavera. Imagínate. Los pinos, celebran con pinos, siendo que aquí nunca han habido pino. Acá, ¿me entendió, no? Entonces la estupidez es tan grande que ahora se está arraigando y la gente no se da cuenta. Y, por ejemplo, por medio de los niños, ahora te metieron a Halloween. Ahora ya no es el Día de los Muertos, el día de los disfraces. ¿Cachai? Sí, pues se va perdiendo. Y eso crea estupidez. Claro, porque se va perdiendo la identidad, se genera confusión. Entonces, claro, la gente no entiende cómo son sus naciones, no entiende cuáles son las cosas que tiene que, digamos, que sentir de sus propios países. Y no se trata que la costumbre de repente sea mala o buena. O sea, al final, bueno, mira, si tú quieres, te gusta San Nicolás, chévere, pero el tema es que lo que es triste es que tú no conozcas la idiosincrasia del país en el que vives.
Porque cuando tú no conoces la idiosincrasia del país en el que vives, la historia del país en el que vives, entonces, bueno, estás condenado a que te lleven de un lado a otro como una pluma, ¿no? Que tú las tiras al aire y eso va para donde sea. Así viven los ciudadanos, la mayoría en América Latina con respecto a la política, ¿no? Para donde me sople el viento. Y entonces después al año y medio a llorar, a quejarme, porque no funcionó. Pero no funcionó, ¿qué? Si tú no tienes idea de lo que estás hablando. Entonces después repites 4 ¿Ustedes dos cosas son de que leíste Venezuela? en Twitter. Yo. Aymara es de Nicaragua, ¿cierto, Aymara? Sí. Nicaragua. Nicaragua. Yo soy de Venezuela, Aymara. Nicaragua, Venezuela, Nicaragua, Chile. Tenemos tantas cosas que compartir, más de hablar. Sí. Podemos hacer una segunda parte, si tú estás de acuerdo, Sí, Roma, la próxima semana. me encantaría, porque de hecho, Para los que quieran participar, hacerles preguntas a Rommel, a cualquier inquietud que les pueda ayudar, cualquier duda, no hay ningún problema. Con todo gusto. Bueno, antes de terminar, porque nos queda creo como 5 o 10 minuticos, Sí. Rommel, ¿tú crees que recuperaremos la democracia en nuestros países? Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves tú, según tu visión? Yo quiero que se recupere. Lo que pasa es que si todos los ciudadanos no entendemos, ¿verdad?, cuál es el juego, qué es lo que está pasando, y que aquí no hay soluciones mágicas, y dejamos de esperar, ¿verdad?, que va a llegar no sé quién en una nave espacial a resolver los problemas. Si nosotros no entendemos eso, aquí no va a llegar nada de democracia jamás. Porque la única forma de que haya un cambio es que el cambio se genere desde los ciudadanos que están en cada país. Ahora, que tú busques ayuda, bueno, eso es perfectamente válido, ¿no? Eso es otra cosa. Pero una cosa es buscar ayuda y otra cosa es sentarse a esperar a que otro te rescate sin tú hacer nada, que a veces es las matrices de opinión que se manejan en países como el nuestro, ¿no? Bueno, yo me voy a quedar aquí esperando a que alguien llegue, resuelva todo el problema, me entregue el poder y yo voy a gobernar una patria maravillosa, ¿no? Pero es que eso no funciona así. O sea, hay que involucrarse y formar parte de ese país diferente que tú quieres. Porque tú quieres un país distinto, pero entonces tú también te prestas para corrupción, tú también te saltas los altos, tú también haces cualquier cantidad de cosas que están mal. Es que el gobierno no funciona, pero eso no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué no funcionas tú? O sea, si todos funcionáramos, probablemente, ¿no? La dinámica de que todos lo hagamos bien, poco a poco va arropando todo. Pero entonces es que hasta que el presidente no sea perfecto, yo no voy a ser perfecto. Pero el presidente es tu papá, o sea, no tiene sentido. Entonces, ¿va a haber democracia en nuestros países? Depende de cómo estemos nosotros dispuestos a entender que la búsqueda de la excelencia individual es la que puede generar un cambio en nuestras naciones. Porque esa excelencia individual es la que nos va a permitir escoger entonces los líderes correctos o convertirnos en los líderes correctos cuando sea necesario. Es la única manera. O nosotros tomamos el protagonismo de nuestras naciones, o olvídense de democracia, olvídense de nada. Pero no va a pasar. O sea, por arte de magia. Algo, Ramel. Claro que sí. Ramel, mira, por ejemplo, hay algo que es importantísimo, que considero que es para que las democracias puedan ser efectivas. Que, por ejemplo, si lo vamos a la raíz de un país, lo vamos a la Constitución. Entonces, por ejemplo, acá en Chile, por ejemplo, lo que se logró del estallido social fue que llegáramos a una nueva constitución. Que de por cierto, por ejemplo, acá en Chile han habido 3 constituciones que ninguna ha participado al pueblo. Esta sería la primera que participa el pueblo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, mira, una de las cosas que los países, por ejemplo, ahora van a hacer, yo creo, de aquí a 10 años, todos van a reformar sus constituciones. ¿Por qué? Porque ahí está la trampa de todo, es el inicio de todo, es el origen. Porque nosotros nos basamos en la constitución. Es así, pero entonces nos cuidado basamos en la con constitución. O sea, la constitución, ¿En qué sentido? pero tiene que estar bien esa constitución y tiene que ser elaborada por la gente correcta, porque en Venezuela también cambiamos la constitución y fue un desastre. Sí, pero es que, por eso digo, por sea, ejemplo, ahora razón, estamos viendo las directrices, de cómo va a ser. Por ejemplo, ya llevamos, imagínate, 2 años, llevamos 2 años. Entonces, mira, yo te voy a decir algo. Por ejemplo, yo estoy aportando la nueva constitución con 2 puntos que son importantes. Por ejemplo, mira, en la nueva constitución tiene que existir que las personas, los postulantes a la presidencia tienen que decir antes quiénes van a ser sus ministros. Porque son unas verdaderas mafias. Son unas verdaderas mafias. Porque tiene que estar estipulado en la nueva constitución quiénes van a ser
los ministros de los postulantes a presidente, porque ellos después llegan, después de ser presidente, como un misterio quiénes son sus ministros, Y hacen lo y que resulta que quieren. el ministro que eligió es el dueño de la luz, el que eligió para ministro de Energía. Sí. Entonces, en la Constitución tiene que estar establecido antes, por eso que hay que reformar todas las constituciones y que el pueblo sea el participante de las constituyentes. Sí, y tú sabes que es importante también el currículum de los presidentes. Mira, aquí en Venezuela es más difícil conseguir trabajo cuidando un apartamento que necesitas más currículum para cuidar un apartamento que para ser presidente de la República, por ejemplo. Una cosa que Imagínate. Increíble. Y para ser presidente hay que ser Y las venezolano, facultades que tienen. venezolano y estar casado. ¿Qué es eso? ¿Qué requerimientos son esos para una presidencia de la República? Por el amor de Cristo. Entonces, Gerardo comentaba de Venezuela, Gerardo también, compatriota tuyo, que en Venezuela, según el ciudadano, tiene la mejor constitución y se la pasan por él, ya tú sabes. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? no, nosotros no Un tenemos fuerte abrazo, un beso, realmente, tía. no Te amo. tenemos la mejor Un beso, constitución. abrazo para mi tía. Sí, no, Ajá. realmente nosotros Está acá. no tenemos la mejor constitución. Nosotros tenemos una constitución que se hizo a medida del socialismo. Lo que pasa es que ni siquiera esa constitución mala la cumplen. O sea, el drama es que la constitución Mira. es terrible, pero no la cumplen tampoco. Mira, es tanto el cinismo de los personajes. Por ejemplo, te mencionaré uno de ellos, Delcy Rodríguez. El viernes pasado ella salió hablando ante la prensa de sus medios en su canal, tú sabes, famoso Telesur, de que condenaban todo el vandalismo y la represión y el masacre que está ocurriendo en Colombia. Y yo solo lo observaba en la televisión. Ni Y yo, hablar. o Tengo sea, que ¿qué nivel de dejarte, cinismo? sí, es así, tengo que dejarte lamentablemente, Imara, me da muchísima pena. Ya estás en corte de tiempo ya. Sí, estoy pasado de tiempo porque tengo una reunión que tengo que atender con el equipo de prensa del periódico en el que estoy y mira, ya han entrado 3 veces por mí. Así que Estás llenísimo. sí, estoy súper Wow. cool, me da muchísima pena, pero bueno, No te preocupes. me despido rápido, me encantó esta dinámica, te agradezco muchísimo, de verdad, la invitación, A ti, al a contrario. todas las personas que estuvieron acá también con nosotros, a este amigo de Chile, excelente tu propuesta para la Constitución, me encanta ver que hay gente como tú que entiende cómo funcionan las cosas. Y bueno, nada, muchísimas gracias, de verdad. ¿Me hablas? Sí, sí, ¿Me hablas? sí, a ti. ¿Me hablas? Voy a compartir contigo otro punto. ¿Me hablas? Ok, perfecto. Bueno, si estás de acuerdo, la próxima semana podemos hacer una segunda parte. Si Sí, estás claro. de acuerdo, con un tiempo más definido, con más tiempo preciso, cualquier día de la próxima semana. Si estás de Claro acuerdo, que una sí. segunda parte Me para que encantó esta más dinámica. personas quieran hacerte preguntas, inquietudes que tengan con respecto a todo lo que está sucediendo, no solamente en Venezuela, Cuba, en Nicaragua, todas partes. Chile, Ecuador, Perú, sino en toda Latinoamérica, Así porque es. como te lo dije en el principio, Así es. Latinoamérica, poder sin límites, así lo bauticé. Así es. Latinoamérica, el poder sin límites. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Me despido por acá. Abrazos a Con todos. gusto. Bendiciones a todos. A ti, Chao. a ti. Igualmente, fue un gusto. Muchas gracias. Chao. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Muchas gracias. Bye, bye. Bueno, esto fue una entrevista, una pequeña entrevista, una charla y debates con el colega venezolano de Venezuela, con Rommel, analista político y periodista. Bueno, la próxima semana haré una segunda entrevista con él para que le hagan preguntas conforme al tema de todo lo que sucede en Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Nicaragua, Cuba y los demás países, prácticamente toda Latinoamérica. Latinoamérica está en un momento de crisis que cada ciudadano tiene que aportar, como decía Rommel, cada ciudadano, en cada país tiene que aportar para ser en cada Latinoamérica, en cada sociedad, ser un mejor país y recuperar la democracia que se está perdiendo en nuestros países. Así que muchas gracias a todos por participar. Bendiciones y tengan un buen inicio de semana. Buen lunes.